Esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre forma y contenido. Yo soy Blanca. Yo soy Noel. Y hoy vamos a hablar del melodrama. O melo. La primera duda que teníamos cuando empezamos a preparar este episodio es que no tenemos muy claro qué es el melodrama. Lo tenemos claro en nuestra cabeza, pero luego no es tan fácil explicarlo. Es como esa mujer política, no me puedo acordar quién era, que decía, bueno, no podré definir qué es pornográfico, pero lo sé cuando lo veo. Pues sí, un poco estamos igual. Porque por un lado tenemos la palabra en sí, melodrama, que viene de drama y de música, y en el cine creo que tiene mucho que ver con eso, pero por otro lado, claro, el melodrama es una etiqueta que viene de la literatura y que tiene mucho que ver con el folletín, con el culebrón, ¿no? Pero también hay cosas diferentes. A mí me pasa que yo a veces veo películas que digo, sí, esto es un melodrama, pero en cambio no lo definiría como culebrón o como folletín. Y en cambio a veces me pasa al revés. Pero en el fondo los elementos son los mismos y las historias son muy parecidas. Entonces no tengo muy claro dónde está la frontera entre una cosa y otra. Pero podrías decir que todo folletín o culebrón es un melodrama, pero no todo melodrama es un culebrón. Como que el culebrón es una extensión del melodrama a su enésima potencia o algo así, tal vez. Un poco sí, pero tampoco sé si diría, porque por ejemplo el melodrama, ¿dirías que siempre tiene que ver con lo romántico o no necesariamente? Más que con lo romántico, con relaciones personales, con todo tipo de amor. Puede ser un melodrama filial, está basado en relaciones personales amorosas, de todo tipo de amor, quiero decir. Por ejemplo, no habría un melodrama de abogados luchando, ¿no? No, sería ya un drama, un thriller, no sé lo que fuera, pero un melodrama ya no. Yo creo que el secreto del melodrama es ese conflicto colosal de algo muy íntimo entre personas en la intimidad del hogar, o ¿no? De un núcleo social reducido, de una tribu de distintas dimensiones, supongo, según qué tipo de melodrama hablamos, y de las relaciones entre ese interior, esa tribu, y los elementos foráneos que se presentan a esa tribu, ¿no? Los que tratan de entrar, o los que por alguna razón no pueden pertenecer ya a esa tribu porque alguna ley implícita se ha quebrantado. Sí. ¿Y cuáles son esas leyes implícitas que definen reglas de conducta o lo que fuera que definen a este grupo? Y sí. Me refiero a esto porque también tal vez, y sobre todo en la época del cine mudo, había melodramas que más que en la familia se centraban, por ejemplo, en la lucha de clases, ¿no? Sí. Es un tema muy típico también de la mujer o la familia pobre que no tiene que casarse con gente rica para poder bueno, sobrevivir. De hecho, creo... En estas 5 películas hay en todas algo de eso. Sí. Algo se menciona, no es el centro, ¿no? No, en algunas no, pero hay en todas un tema de clase. Creo que también lo que puede distinguir a un melodrama de un drama cualquiera es que en general las reglas que se subvierten en el drama son reglas universales o religiosas o políticas de guerra, ¿no? De cosas más establecidas y más acordadas. Uno entiende más claramente qué es el bien y qué es el mal, supongo, ¿no? Cuando hay este tipo de conflictos, mientras que tal vez en el melodrama los conflictos, como no son tan explícitos o están tan definidos qué es el bien y qué es el mal, cada tribu tiene su código y no necesariamente se comparte, y no son reglas que uno tiene un manual generalmente. ¿Cómo haces que esa ley de esta pertenencia a este grupo se aplique? ¿Cómo se controla? ¿Cuál es la presión social para mantener este status quo de este grupo? Y creo que el melodrama está en esa línea delicada de reglas no explícitas, no habladas, y de cómo se respetan, cómo se transgreden. Y a medida que los años pasan, pues se va descubriendo cada vez más las cosas, ¿no? Como que ahora se puede hablar de cosas que antes no se podían hablar y ya no es un melodrama, ahora es un drama normal. Sí. Es una definición que va cambiando todo el tiempo y tal vez por eso cuesta también cerrarla. Sí, creo que otro es que tiende a estar llevado a la exageración de alguna manera. Desde, no sé, los subrayados musicales, el color, el tipo de planos, las reacciones de los personajes, suele haber algo que está como un poco más allá de lo que es la lógica normal. Hay un poco de patetismo, sí. Por eso tal vez el culebrón puede ser como el melodrama llevado al extremo, sí, ¿no? Estos elementos un melodrama es un poco una exageración del drama y el culebrón es como la exageración de la exageración. Por eso es como una escala, digamos. Sí.
a pesar de todas estas transgresiones a estas leyes, generalmente el melodrama termina bien. Sí, bueno, hay un poco de todo, pero es verdad que los melodramas clásicos de Hollywood hay muchísimos que tenían final feliz, porque al final eran películas de estudio que buscaban lo que buscaban, ¿no? Que es el éxito y... Pero sí, a ver, hay melodramas que terminan mal, en casi todos hay alguien que se muere en algún momento, alguna tragedia, pero sí que es verdad que hay muchos que tienen un final feliz, sí. Pero también tiene que ver con el resarcirse de los personajes en alguna medida, de los que censuran, de los censurados, de buscar un punto medio, algún equilibrio, del reconocimiento de este extraño en esta tribu, Sí. o hay algún tipo, ¿no?, de cambio de ese Sí. momento, pero el status quo en general se mantiene, Sí. ese es el tema. Sí, en general sí. O sea, que la señora se vaya contenta a su casa después de ver la película, pero que nada haya cambiado excesivamente, Ahí ¿no? está, el status quo se mantiene y creo que eso es también una definición clarísima de lo que define un melodrama, ¿no? Que Bueno, estas películas en concreto que hemos escogido, habría que discutir si Bien. realmente se mantiene el status quo. Pero estamos en la definición tradicional, Sí. ¿no?, de cómo se entiende el melodrama, sobre todo si pensamos que está dirigido especialmente a mujeres. Tú fantasea, tú disfrutas la transgresión, el amante es oculto, ¿verdad? Pero al final ella vuelve con su marido o se terminan casando o lo que fuere, ¿no? Como que todo se pasa de la ley no hablada a la ley más social explícita, que de alguna manera acepta moralmente esta situación y la regulariza, digamos, en términos de los códigos tradicionales de esa sociedad o de esa tribu. Creo que eso es muy importante también para definirlo. O sea, mucha libertad, pero al fin y al cabo vuelves a casa a lavar los platos, ¿no? Has ido al cine, Sí. te lo has pasado muy bien, pero vuelves a casa y... Y de hecho creo que también lo que entendemos hoy en día por melodrama tiene mucho que ver con el melodrama clásico de Hollywood, más que con la literatura en sí. Empezamos por Douglas Sirk cuando pensamos en este episodio, en parte porque yo estoy obsesionada con varias de las películas de Sirk, especialmente con una, All That Heaven Allows, que probablemente es la película más famosa de Sirk, yo creo, y es una historia romántica, y es del año 55. Interpretada por... Jen Wyman y Rock Hudson. En una pareja, sí. Qué química fantástica. Y qué guapos los dos, vamos. Entran en el plano y es como que ya no ves nada más, los ves solo a ellos. Película perfecta. Luego... Otra de Sirk, que es Imitación a la vida, que es de un poco después, del año 59. Esta la hemos cogido quizá un poco como contrapunto porque nos parece que sí que tiene todos los elementos absolutamente del melodrama más clásico. En contraposición a All That Heaven Allows, que se centra más en una historia de amor, aunque hay una trama que sí que es una historia romántica, no es la trama central, diría, de la película. Se centra en temas más sociales. All That Heaven Allows es más estrictamente un romance. Imitación a la vida no es. No la definiría como un drama romántico, es otra cosa. Y luego hemos cogido otras 3 películas que 2 de ellas al menos igual va a sonar un poco extraño de entrada, ¿no? Porque parece que no tienen mucho que ver, pero una, Noel, ¿la escogiste tú? Sí, él. Sí. Una de las pelis que Luis Buñuel filmó en su exilio en México, que es un melodrama con todas de la ley, pero que es Buñuel quien lo está haciendo, así que evidentemente subvierte el género por completo y lo transforma prácticamente en una comedia, ¿no? Donde deja todo a la interpretación del espectador, con muchas sugerencias de posiciones de cámara y subtexto. Sí, que obviamente lo que da la Sirk sí, también hace, pero desde una posición muy distinta. Más irónica o sarcástica y con un punto surrealista también. Mucho más. Hay que decir que él es de 1953. Sí, es anterior. Y la otra peli es Sexo, Mentiras y Cinta de Vídeo. Pues en español se llama Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. No sé por qué, porque el título en inglés es en singular, es And Videotape. Sex, Lies and Videotape, de Steven Soderbergh, de 1989. En inglés es solo una cinta de vídeo, parece la que es importante, y en español son todas. Pero... Pensando en cómo se ha leído el melodrama desde un cine más contemporáneo, indie,
llevado a cosas más postmodernas en cierto sentido, porque es una película que inauguró el indie americano así a lo grande, tuvo un súper éxito de crítica, de público, de todo. Y es un melodrama, lo que pasa que con elementos muy particulares de una sociedad más contemporánea en la que se puede hablar abiertamente de otros temas más complejos. Es una película menos social, política en cierto sentido, porque habla más de las relaciones entre 4 personas, pero sí que creo que hay al mismo tiempo un componente social político por otras razones que no son tan abiertamente políticas. Y también porque Soderbergh, creo, concretamente es un director muy político, aunque no suele hablar de grandes cosas políticas en muchas de sus películas, son más cosas que tienen que ver con temas socioeconómicos. Pero bueno, nos parecía un complemento al melodrama clásico. Y luego la última es una relectura muy obvia del melodrama clásico, o sea, de hecho una copia pastiche absoluta, que es Lejos del cielo, Far From Heaven, de Todd Haynes, del 2002. Que es directamente una relectura de Sirk. Hemos elegido estas pelis porque de alguna forma, más que el melodrama en sí, lo que nos interesa es hablar de la forma como contenido y en este caso concreto, de la subversión de este género melodramático, que es como el género más mainstream del que se podría... Sí, hablar, como ¿no? Más mainstream, considerado normalmente baja cultura para mujeres de cierto tipo, no sé, amas de casa, como quieras llamarlo. Hay una entrevista de Douglas Sirk en la que habla de imitación a la vida, en la que dice que la historia no le interesaba particularmente, pero le gustaba mucho el título, eso de imitación a la vida, lo de estar imitando algo que no eres, y decía que en realidad la mayoría de sus películas, y creo que en la mayoría de las melodramas, está presente eso, el intentar ser algo que no eres, no por una razón de escalar en la sociedad o cosas así, no necesariamente, a veces simplemente por encajar dentro de ese grupo dentro del que estás. Totalmente. Hay 2 tramas paralelas bastante distintas. O sea, hay 2 películas dentro de la película directamente. Aunque quizá a nivel temático sea más compleja, creo que es una película en ciertos sentidos más simple y más obvia. Está basada en una novela y ya existe una versión anterior. En realidad la de Sirk es un remake. La anterior es una película en blanco y negro, yo creo que es de los años 30 la anterior. Y la de Sirk es ya 59, casi rozando los 60. Y de hecho yo creo que se notan algunas cosas en la película que está rozando ya los 60, por ahí música de jazz, por ejemplo, que en los melodramas de los 50 no es muy habitual. Y hay alguna escena en que la actriz pues está como con un camisoncillo súper corto, ¿no? Que eso nunca lo verías en una película de los años 50, las piernas de la actriz y estas cosas. Uh-huh. Gente en bañador y no. La protagonista es Lana Turner, en teoría diría que es la protagonista ella, que es una viuda que es actriz y está un poco intentando buscarse la vida como actriz, modelo, y tiene una hija pequeña. Thank you for being so kind, Mrs. Johnson. I'm Laura Meredith. I've never been so frightened in my life. One moment I had her and the next moment she was gone. Y un día conoce de casualidad en la playa a otra mujer que no se acaba de decir en ningún momento. Entendemos que su marido la ha dejado. Creo que no es viuda. Yo tengo otra teoría, pero bueno, si vale, lo hablamos luego, no sé. No, en ningún momento se menciona al marido. En algún momento alguien pero sabemos que él se fue. Blanco, muy probablemente. A ver, no hemos dicho, Annie es negra uh-huh. Y está un poco también que no tiene ni un duro, que está intentando buscarse la vida. Tiene una hija también, que si la ves a simple vista podría pasar por blanca, pero es negra. Y entendemos que es hija de un hombre blanco, obviamente, porque es... Yo creo que se hace un comentario como que tu padre parecía muy blanco o era muy blanco, sí. Algo se o a lo menciona. Mejor era hijo el padre, no sé, de los abuelos, un abuelo negro y una abuela blanca. No se aclara en ningún momento eso. A mí me da la pero... sensación, pero esta es mi fantasía, de que tal vez ha sido abusada por el dueño de la casa donde trabajaba, ¿no? Porque... A ver, claro, una de las cosas que plantean por lo que era subversiva, imitación a la vida, es que no hay en ningún momento sexo entre 2 personas de 2 razas distintas, pero hay una niña que es obviamente hija de 2 personas de 2 razas distintas. Mágicamente, ¿no? Sí. De repente. Pero nunca se aclara cómo pasó, pero sí.
puede ser perfectamente que fuera hija de una violación o... Sí, o de un abuso de poder sí, de alguien, sí. Donde ella trabajaba, porque sí se queda muy claro que ella solía trabajar, ¿no? De ama de casa. Sí, la blanca se está buscando la vida como actriz y la negra está buscándose la vida como sirvienta, a lo que podía aspirar en ese momento. Bueno, a ver, había gente que no era blanca haciendo otras cosas, pero vamos, que una mujer negra en esa época tenía muy difícil acceder a otro tipo de trabajo en Estados Unidos. Laura, el personaje de Lana Turner, la coge en un momento en que ninguna de las dos tiene ni un duro, o sea, no tienen donde caerse muertas básicamente, pero Laura tiene un piso alquilado y se van todas a vivir allí. Y entonces se mezcla la historia, por un lado, de Lana Turner intentando salir adelante con su hija, buscándose un trabajo, con una historia de amor por el medio, y por el otro lado está la historia de Annie con su hija, que tiene más que ver con el racismo y el privilegio que tienen los blancos por el simple hecho de ser blancos, y la hija de Annie, que como puede pasar por blanca, está toda la película intentando fingir que es blanca y que su madre no aparezca en ningún sitio, porque en el momento que aparece en cualquier sitio es obvio que es su madre y que no es blanca, ¿no? Y hay esos dos conflictos. La doble línea de acción es bastante típica de melodrama, tal vez no tan marcada como esta película, pero sí el melodrama se construye muy generalmente a través de contrastes. Sí. Entre lo que decía antes, el interior y el exterior de esta tribu. Entonces, si no tenemos personajes que sean muy distintos entre sí, ese contraste no es tan obvio. Y parte del melodrama es la obviedad de ciertas reglas para entender, vale, esta es la tribu y esto es el elemento foráneo, ¿no? Frankie, you're late. Sara se llama la hija, la que es mulata, y está el novio esperándola, que es el tipo americano, rubio, guapo. Formalmente es una escena que es súper interesante porque pasa en la calle de noche y hay una conversación entre los dos justo delante de la cristalera del bar, y depende de lo que estén diciendo va cambiando del plano de ella en la realidad al plano de ella reflejada en la cristalera, que además es precisamente de un bar que es un poco en el entorno nocturno que acaba ella, bueno, un poco no, totalmente, ella acaba trabajando, digamos, haciendo striptease, entre comillas, en bares. Striptease no, porque en la época no se hacía striptease, no, pero vamos, ese tipo de entorno, sí. Just tell me one thing. Yes. No hay ninguna escena violenta y de repente ahí hay violencia en esa escena. Is your mother a nigger? Tell me. Tell me! What difference does it make? You love me. All the kids talking behind my back. Is it true? No. Are you black? No, I'm as white as you. You're lying! I'm not. I'm not. Y esto Sirk explicaba que era porque tenía que haber precisamente ese contrapunto en algún momento. Tenía que ser violenta esa escena. En todas estas películas hay muchos espejos, siempre, ¿no? Por eso del fingir y... Pero justo yo creo eso, que a nivel de puesta en escena es una de las escenas más interesantes de toda la película. La resolución de la película generalmente es resolviendo el conflicto principal. Y en este caso, esta película resolviendo el conflicto de Annie, no el Sí, de... es como que hacia el final de la película hay un giro y en realidad las protagonistas son las dos que no son blancas. Claro. Sí. Otra cosa que decía Sirk que me parece interesante es que en sus películas todo es como, especialmente en los melodramas de esta época, todo es súper perfecto, es todo súper bonito, todo está súper bien iluminado, súper bien rodado. Pero él decía que a él, o sea, le daba igual si el sofá era bonito o no, que lo importante era dónde están las cosas en el espacio y cómo los personajes se mueven por ese espacio para expresar lo que él quiere expresar de una manera más emocional que con palabras, ¿no? O sea, que si hay un florero aquí no está porque el florero sea bonito, está porque tiene que estar por alguna razón que va más allá de eso. Una cosa curiosa que yo no sabía es que, bueno, Douglas Sirk era alemán, esto lo sabemos todos, pero era alemán de hijo de daneses. Y el padre era un poco de, digamos, clase media intelectual, por decirlo de alguna manera. Era periodista, había trabajado también en cosas más relacionadas con, bueno, colegios, educación. Y Douglas Sirk estudió arte y filosofía en Alemania. Y uno de esos profesores fue Panofsky, que es uno de los historiadores del arte más famosos y que además tiene, yo creo que el libro más famoso sobre iconografía es de él. Y ahí empiezas a entender cosas, ¿no? De dónde viene esta puesta en escena tan exagerada. Y muy simbólica, y ¿no? muy simbólica al mismo tiempo. De simbología, sí. Claro, y por otro lado,
Es que en realidad a Douglas Sirk le parecían una mierda todas estas historias melodramáticas. Él decía que la primera que hizo así más fue la de Magnificent Obsession, que de hecho es la que tiene la historia más absurda de todas. Y él decía que en realidad esto eran historias baratas de novela rosa de kiosco, ¿no? Y decía que a él no le interesaba mucho eso, pero bueno, se vio haciendo esas películas por cómo funciona la industria, qué trabajo consigues, pues bueno, acabas haciendo un poco lo que puedes. Pero que como no le interesaba demasiado eso, que él intentaba darles un componente más metafísico desde lo que era más la gramática audiovisual, digamos. Él habla, por ejemplo, de Eurípides, ¿no? De la tragedia clásica griega. Entonces hay esa parte de contraposición entre lo que serían historias que solemos entender como quizá que no son historias importantes, ¿no? Que son historias un poco, pues eso, de novela romántica de kiosco. La contraposición de eso con la metafísica de las imágenes, por decirlo de alguna manera, no sé. Se puede decir que Hitchcock es de esa misma escuela, ¿no? Sí. Escoger estas novelas baratas. Cuanto más básica sea la novela, más libertad tiene el director para cargarla de simbología. Sí, para cargarla, sí, de simbología, de subtexto, sí. Y bueno, yo creo que tanto Imitación a la vida como All That Heaven Allows tienen puntos como muy melodramáticos, pero al final son historias más o menos que entran dentro de una lógica que podrían pasar, pero es que justo la primera, la de Magnificent Obsession, es que es una historia tan absurda que es verla para creerla. Cuéntala rápidamente porque es que es tan divertida que... Bueno, son justo los dos mismos actores, los Rock Hudson y Jane Wyman, y es que Rock Hudson es una especie de playboy vividor que un día en un accidente pues mata al marido de Jane Wyman. Y ella lo odia, o sea, lo aborrece totalmente. A ver, en parte porque ha matado a su marido, pero en parte porque es el típico personaje, yo qué sé, el guaperas, que se folla a todas y que le da todo una mierda y que es millonario y bueno. Y Jane Wyman acaba ciega y entonces el tío, como se siente culpable por toda esta historia, decide aprender a operar a ciegos para curarla. Por el dios médico. O sea, es una historia súper absurda. Pero eso es un culebrón, totalmente. Es un culebrón, es totalmente culebrón. Excede el melodrama. Realmente fue la primera y fue la culpa de todos estos melodramas porque esa peli tuvo tanto éxito que lo pusieron ahí a hacer melodramas. Y la peli, a ver, la película es buena, ¿no? No tiene la sofisticación de las que hizo después, pero bueno, sí que tiene cosas de subtexto interesantes. Love? But you've always had that. Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything. But yourself. Sirk es un director que ha influido muchísimo a todo tipo de directores que no hacen melodrama. Y creo que eso también es una cosa que suele olvidarse. Que hay Hitchcock, por ejemplo, tiene muchas cosas que vienen de Sirk. Pero generaciones, porque... O sea, desde Quentin Tarantino, Brian De Palma, o sea, hay películas que... Sí, Fassbinder totalmente. De hecho, Fassbinder tiene algún texto muy gracioso sobre las películas de Douglas Sirk. Pero que sobre todo a nivel visual ha marcado Winding Refn, o sea... Y ha mostrado el potencial que tiene este género para la denuncia social. Sí, por ¿no? un lado, pero también el potencial de las imágenes. También creo que hay que tener en cuenta que Sirk venía del expresionismo alemán, ¿no? Y aunque estéticamente estas películas en Technicolor sean bastante distintas, a no ser el gabinete del Dr. Caligari y estas cosas, creo que al final vienen de lo mismo, ¿no? Hay una exageración en los planos, en la iluminación. A ver, en las películas de Sirk, por ejemplo, todas las mujeres aparecen todo el rato detrás de rejas, ¿no? Detrás de barrotes, detrás de biombos, están todo el rato como atrapadas. Y en este caso, dado los años que estamos hablando, 1950, estamos hablando de posguerra, ¿no? Y el rol de la mujer ha cambiado muchísimo durante la Segunda Guerra, cuando, claro, los hombres se van al frente y las mujeres tienen que empezar a poblar las fábricas. De repente, de la noche a la mañana, tienen que empezar a aprender un oficio, tienen que salir a trabajar. Ganan esta independencia también financiera, que es una cosa Sí, muy... de hecho, justo las dos pelis que hemos escogido de Sirk son todas las mujeres viudas. Viudas o no se sabe dónde está el marido. Sí. Exacto, y el problema es ese, que después, ¿qué pasa? Cuando se acaba la guerra, los hombres vuelven y quieren reclamar su puesto de trabajo y quieren volver a llevar a la mujer a los puestos que tenía antes de secretaria o lo que fuese. Y estamos en ese momento de emancipación femenina que es muy clave y que el melodrama también de alguna manera intenta reflejar, ¿no? Con conflictos muy
externos desde el punto de vista de un personaje femenino generalmente. Y otra vez, ¿no? Este famoso hecho de dónde empiezan nuestras libertades cuando vivimos en sociedad o en una tribu, hasta qué punto nuestras libertades personales se contraponen con los valores impuestos por esta sociedad y este tipo de conflictos, ¿no? De idas y vueltas. ¿Hay algún personaje que todos están aparentando ser algo que no son? Cuando hablamos de este tipo de cosas, de apariencias y de hacer un papel y de actuar, el cine no puede evitar ser un poco meta y hablar del hecho de que el cine es también una apariencia. Sí, pero Imitación a la vida es que justo está por un lado la que es actriz y por el otro lado la que está actuando para parecer blanca. Bueno, es que cuando actúas en el cine estás dentro del sistema, porque el código es que haces un papel y tienes unas líneas, pero cuando estás en casa, ¿cuál es la ley que dice qué es lo que puedes ocultar a tu marido o a tu pareja? Es donde entramos en esas zonas más oscuras y donde no está visto bien el mentir o el pretender, el actuar. Bueno, ahora estaba pensando, por ejemplo, en una contraposición entre dos escenas, que esto del aparentar está como muy claro. Hacia el principio de la película ella está como, tiene una especie de romance con el personaje de John Gavin, de Steve, que es un fotógrafo que conoce de casualidad en la playa. Well, you don't look like a photographer. Apparently the Army thought I did. Anyhow, they made me one. Now all I want to do is get pictures like this in the Museum of Modern Art. Oh, you're aiming high. Why not? Doesn't cost any more. Don't you believe in chasing rainbows? Y hay un momento en el que se besan y ese beso es como que está a la luz, o sea, se ven, a ver, no se ve mucho porque es una película de la época que es, ¿no? Pero que se ven sus caras, que es como un beso, digamos, transparente, ¿no? Que es sincero. Y luego hay un momento ya mucho más adelante en la película en la que se lía con el escritor de teatro, que es como un tío famoso de cierto nivel, y ese beso está en negro, no se ven sus caras. I'm in love with you, Laura. Oh, I must hasten to add, I always fall in love with my leading ladies. Maybe that's all it is. But I don't care. Because I'm loving you now. Ay, no están iluminados, es como, no, es mentira, es una... Es una relación por conveniencia Sí. que ella adopta para avanzar en su carrera Sí. profesional. Que ese es otro tema también crucial en la película y que separa muchísimo la línea dramática del personaje de Laura del de Annie, ¿no? Del personaje de su amiga sirvienta. Amiga sirvienta, porque es eso lo que es. A ver, de hecho, hacia el final de la película hay un momento que Annie está enferma y cree que se va a morir y hablan sobre cómo será su entierro, ¿no? Y ella le dice, vendrá mucha gente, y Laura se queda así como sorprendida, dice, pero gente, tú tienes amigos, ¿no? Es como que no saben absolutamente nada sobre su vida. Han sido amigas toda la vida, pero no saben nada sobre ella, ¿no? O sea, solo lo que pasa en casa con la hija, pero no... You and I have gone through a lot together, haven't we? Years of flying. I'm getting old. You never sounded so solemn before. Don't you feel well, Annie? Oh, just a little tired. Do you need anything? Any money? No, Miss Laura, thanks to you, I'm well fixed. Nosotros como audiencia tenemos mucha más información que los pobres personajes ahí que están un poco llevados por el destino y las pasiones, y en realidad la solución tal vez no es tan complicada como... A ver, no, en realidad la mayoría de las veces la solución es muy simple, pero tiene que ver más con... ¿no? Con lo que no puedes hacer por ser una señora pija, o lo que no puedes hacer por tener cierta edad, o porque eres blanca, o porque eres negra, o porque... Y a esa solución llegaremos cuando hablamos de All That Heaven Allows, que de alguna manera propone también, ¿no? Una forma de solucionar estos conflictos. Pero volviendo a Imitación de la vida, por ejemplo, la escena de títulos es como una lluvia de diamantes, no sé si la recuerdas. Sí, que la cae recuerdo, un diamante sí. Y dices, vale, el diamante, y de repente cae otro, y de repente cae otro, y empiezan a caer como 500 diamantes y dices, vale, esto no pueden ser diamantes de verdad. Y un poco va de eso, ¿no? De cómo en realidad el ser una persona, el ser un individuo, como el caso de Annie, que siempre es fiel a sí misma y es única, en ese sentido es ese diamante en bruto, ¿no? Que le da un valor en la película que sobrepasa el valor que le da cualquiera de los otros personajes. Está claro que no está juzgando a sus personajes, que creo que eso también es importante, porque en el melodrama es muy de moraleja.
En el caso de Cirque, lo interesante es ese doble discurso, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Laura y de su hija, cada vez que hablan con Sarah viene con la idea de que se va a casar o de que tiene un novio o lo que fuera, y dicen, el chico negro de tal lugar, como que no pueden imaginar que... Sí, es como el hijo, ahora no recuerdo exactamente, pero en plan el hijo del lechero o algo así, ¿no? Como alguien de clase baja y de color y negro, sí. Eso, porque no pueden imaginar que ella quiera apelar a estar con un chico blanco. Y yo no sé cuánto se da cuenta Cirque de esto o no, o sea, supongo que sí, pero es que es tan sutil. Yo creo que sí. Por un lado hay un tema de que es una película que vista a día de hoy nos puede parecer racista en algunos sentidos, claro, porque hay cosas como muy paternalistas, muy condescendientes. Pero Cirque, vale, yo lo he escuchado decir en una entrevista que en realidad el tema de esta película y la razón por la que él la quería hacer era el tema racial. Y él dice que es una película que se malinterpretó mucho. Y yo creo que la malinterpretación viene un poco por ahí, porque hay un personaje que es el de Annie, que es la criada, digamos. Es el personaje más honesto, más blanco, entre muchas comillas, de toda la película, en el sentido de que es una persona súper honesta, pero al mismo tiempo es una persona que está totalmente supeditada a su papel de criada de personas blancas. No hay ningún momento en el que intente salir de ahí. Claro, no tiene ninguna ambición personal. No. Su ambición es servir a su hija y a su ama, ¿no? Pero sí, y es como que solo puede encontrar ese paso a otra cosa en la muerte, porque en la vida no hay nada más a lo que acceder, o sea, siendo una persona que no es blanca. O sea que en realidad lo que estaba diciendo es que lo que quieren las personas negras o no blancas en general no es ser sirvientas, tener un trabajo estable, lo que quieren es tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Que es el papel que hace la hija. I want to have a chance in life. I don't want to have to come through back doors or feel lower than other people or apologize for my mother's color. Don't say that. She can't help her color. Claro, vista en esa época me imagino que ya se malinterpretaba, ¿no? Porque se veía quizá el personaje de la madre como la buena y a la hija como la rebelde que está haciendo algo mal, cuando en realidad Cirque lo que pretendía plantear no era eso. Pero un poco planteó eso. Y claro, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Le salió un poco así. Sí. Y por otro lado, la ambición sin límites del personaje de Laura, de Lana Turner, que en ningún momento es cuestionado en ese sentido. La cuestión pasa por otro lado, que es la relación madre e hija y los deberes. Sí, además, por un lado sí que tiene una ambición sin límites, pero también hay algunas cosas que no hace. Sí, es verdad. El primer papel que le ofrecen, que es un poco como que el agente viene y dice, vale, si te acuestas conmigo, y ella se niega, ¿no? Es como que ahí pone una barrera. O sea, que es un personaje que tiene sus valores. Que tiene... Sí. Me refería a esta idea de que una mujer puede tener una carrera y que evidentemente implica estar fuera de casa mucho tiempo, viajar, filmar en el extranjero. Sí, a ver, y yo no creo que la juzgue realmente. Lo que pasa que también es verdad que la película termina con que ella vuelve a casa con su hija y ya no trabaja más. Annie misma, en su lecho de muerte, está de alguna manera recriminándole a Laura que ha abandonado a su hija. Se lo dice. Y si pone esas líneas en voz de Annie, que es el personaje más puro, eso es lo que a mí, cuando veo esa película... Sí, a mí me chirrían muchas cosas. O sea, vista, yo ya en la época no sé cómo... A ver, en la época ya decía que fue una película bastante subversiva, que tuvo problemas con censura, críticas, ¿no? Pero claro, a día de hoy hay muchas cosas que chirrían mucho, sí. But I'd be running away if I turned my back on everything I've known. Ron, isn't it enough that we love each other? No, Carrie. It isn't. All That Heaven Allows, 1955. Esta peli es 4 años antes de Invitación a la Vida. Es que es una película que a mí me gusta tanto. O sea, que hay momentos que son tan bonitos, no bonitos de la trama en sí. O sea, la trama me da un poco igual. O sea, a nivel de puesta en escena, de imagen, que son como tan espectaculares, que es que cada vez que la veo hay momentos que empiezo como a lloriquear. Digo, no, es tan bonito. Es más por, no sé, el síndrome de Stendhal, ¿no? Cuando ves algo... Pero es por la iluminación, el color, las imágenes, no es porque al final el romance me da un poco igual, ¿no? Pero... Sí, es muy importante para el subtexto, ¿no? Porque de ahí viene ese contraste con esa apariencia de este mundo idílico que causa un placer enorme de solo verlo y después todas las cosas implícitas que hay detrás.
Empieza con una escena en la que está la protagonista Jane Wyman, que se llama Carrie, está en su jardín, en la típica casa perfecta de suburbio americano, un poco de, a ver, no diría que de pijos quizás, pero sí que de una burguesa, o sea, gente con un jardín, dinero, digamos. sí, con un jardín perfecto, en un suburbio perfecto, y hay un extra en segundo plano, que es el jardinero, que está allí cuidando su árbol, ¿no? Que se cuela luego en la película. La amiga tiene que irse y entonces se queda allí en el jardín, ¿no? Con todos los pastelitos y el café y todo, y ve allí al jardinero y dice, bueno, pues ya que estás, si quieres un café, porque tengo esto aquí, ¿no? O sea, hay un contraste muy radical entre ambos, ¿no? Es como que ella se nota que siempre ha sido como una ama de casa que no ha tenido que hacer nada, porque su marido y sus criados se lo hacían todo. Es una señora ociosa, vaya. Que es un trabajo interesante este de podar un árbol y este proceso cíclico, ¿no? De venir cada tanto a revivir algo que se está marchitando y hay sí, que... está ahí como... Es como que la primera interacción que tienen es como así, como bastante seria y seca. Es que me Él encantó eso, muy... Me encantó, no fue como el flechazo típico del melodrama de a primera vista. Ven, ella es como que como... intenta ser señora amable hablando con el jardinero y él es como que le contesta con monosílabos. Jardinero, ¿no? claro, sí. Totalmente. Pero hay en un momento que le empieza a preguntar por los árboles, ¿no? Y entonces él como ya empieza a interesarse más. What kind of trees? All kinds. White fir, Douglas fir, silvertip spruce. Do I have any? No. Le acaba cortando una rama de un árbol y se la da. But you have some just as interesting. Like this Kelroteria. Y ella la deja allí en un jarrón. Y la trama es esa, simplemente que empieza a salir con el jardinero, no tiene más. Y que hay una diferencia, bueno, hay dos diferencias, una de clase y otra de edad. Que en realidad la de edad es un poco absurda a día de hoy, ¿no? Porque es como que ella es viuda con 40 años y el tío debe tener 30, ¿no? Y es muy gracioso porque la primera vez que entran los hijos, ella está mirándose en el espejo con el jarrón, además es como una ramita como súper amarilla, o sea, es como que canta, o sea, y los hijos se colocan en el medio, dentro del marco del espejo. Es como que está aprisionada en el espejo, los hijos en el espejo, en el medio de como entre ella y la posible felicidad, digamos. Pero qué manera de presentar a los hijos, ¿no? Tan efectiva. Y tan... los hijos, madre mía, son los dos. No. Hello, darling. Hi. Ned. Hi, Mom. I didn't expect you home until tomorrow. Well, I didn't have a class today, so I phoned Kay from Princeton. And I was catching up on some case histories. Bueno, el hijo es el típico hijo de clase alta, no con ideas súper cuadradas, que no sale de lo suyo, y la hija es como que pretende ser moderna y está todo el rato hablando del psicoanálisis, ¿no? Y de Freud y de... Es una estudiante intelectual. Pero luego en el fondo es también la típica niña pija. Pero aquí hay otro tema también muy de esta época de que las madres probablemente no han tenido educación y que tratan de que sus hijas puedan tener una carrera y las hijas también, ese conflicto de que tienen una sensación de superioridad porque han ido a la universidad y se olvidan de que gracias al esfuerzo de sus padres ella puede tener un estudio, ¿no? Y una carrera. Los hijos no tienen ningún problema en que su madre, viuda, esté saliendo con un hombre de 60 años, no sé cuántos años tiene Harry. Sí, de su misma clase. Porque era amigo de su padre fallecido. Digamos, es su padre 2. Exacto, pero cuando ella está saliendo con alguien que solo tiene 5 o 7 u 8 años de diferencia, pero es más joven, y de otra clase, es un conflicto de fin de mundo, que es muy de melodrama, ¿no? Y esto, de hecho, desde el principio se está subrayando todo el rato, por ejemplo, en el color. Ella se pone un vestido rojo al principio. Y de hecho, en ese vecindario es todo como azul. En la fiesta a la que van es como las paredes azules, la amiga lleva un traje azul. Ella es la única que va de rojo. Y de rojo, el único que va en la película es Rock Hudson, todo el rato con camisetas de leñador y esta cosa, ¿no? La peli es roja y azul. Sí. Tal vez hay algún blanco, verde y gris, sí, pero... de invierno y de nieve, ¿no? Pero la peli es azul y roja, que me reía porque me hacía acordar un poco a Neon Demon. Claro, por eso digo yo muchas veces que, a ver, el tipo de cine que hace Winding Refn no tiene nada que ver con el melodrama clásico, pero al final el tipo de puesta en escena, de imágenes, de colores, tiene mucho que ver con... Sí. Hay un azul de frialdad, ¿no? Que generalmente se asocia a los personajes que la antagonizan a ella, cuando hay situaciones un poco como de tensión. Evidentemente a las escenas de exteriores, sobre todo de noche, también hay un azul súper poderoso. ¿De dónde viene esa luz azul? La luna no tiene ni de coño ese azul, ¿no? Pero está como muy acentuado ese frío del fuera y el rojo. Sí, también porque hay una parte que es más otoño, amarillo, rojo, y otra que es invierno, nieve, azul, sí.
También, que parece un detalle menor, pero cuando recordamos que él es un jardinero y que las estaciones y los ciclos, ¿no? Es importante porque el árbol es rojo, rojo. De hecho, hay otro plano en donde nos quedamos con la imagen del árbol rojo y hay una transición en que llegamos al invierno, entonces el árbol ya está desnudo, no tiene hojas y es como que el rojo se ha trasladado a la ropa de su amiga que entra, que tiene ese mismo rojo, ¿no? Sí, en el vestido. de hecho, la única de todo el vecindario que es como medio normal, digamos, entre comillas, que su amiga es pelirroja. Ese rojo como un sentido de los personajes que son afines a ella y que de alguna manera la acogen, la cobijen, la protegen, ¿no? Ella se la presenta vestida de gris. Sí, ella no se pone de rojo hasta después de conocer a Rock Hudson, sí. Exacto. Es muy interesante que la tribu se define bastante claramente desde la primera escena en la que ella sale con Harvey, que es en este club social. Sí. Y cuán fuera de esta tribu, no solo porque sea una clase inferior, sino es que con intereses completamente distintos está el personaje de Ron. El personaje de Rock Hudson. Más es que opuesto le importa no puede ser. 3 pitos, vamos, todo eso. No tiene ningún tipo de aspiración. Tiene sus cosas de jardinero, su empresa que cría árboles, pero que no tiene ni el más remoto interés de integrarse en ese tipo de élite, digamos. Donde todo es apariencia, donde no hay absolutamente ninguna relación real, ni siquiera entre los matrimonios, ni siquiera entre las supuestas amistades, ¿no? You know, I can never decide whether Howard's wife is a saint or just not very bright. She stays at home alone night after night. Yes, but she has the children. Even if she hasn't got Howard. Se encuentra con el marido de una amiga que intenta meterle mano y luego eso se contrapone con la otra fiesta en la casa del amigo de Ron, que no tiene nada que ver. De hecho, es el único sitio donde aparecen personajes que no son blancos. Hay una familia que es latina, no sabemos de dónde, pero la gente se lo está pasando bien, cada uno hace lo que quiere. Bailan caóticamente, sí. ¿No? Los colores también apagados de la fiesta de alta sociedad en comparación con el caos, porque es un caos. Hablan todos a la vez. No es nada nuevo. Parece como que en los años 50 de repente toda la evolución que hubo en cuanto a diálogos, velocidad, agilidad de las comedias de Frank Capra, de Howard Hawks, de toda esta generación donde hablaban todos a la vez y era una metralleta de ideas y de contrastes. En el melodrama nadie habla por encima de nadie, o sea, es como... Sí, es todo como mucho más reprimido, está todo, sí. La música es la típica del melodrama, música clásica. Bueno, aquí hay bastante piano en esta en concreto, porque también hay un momento en que ella sale tocando el piano, él sale tocando el piano también en otra escena. Sí, que me parece como simpático que él supiera tocar el piano, no sé, no todo el mundo puede tener un piano en casa. No encaja mucho con el personaje, la verdad, pero bueno, también es muy poco coherente con el personaje que quiera casarse, pero en esa época no podía decirle vente a vivir conmigo. Y no, hay que decir eso, que el amor entre ambos es totalmente honesto, verdadero y profundo. Y además que es un tío que en ningún momento, o sea, no la presiona cuando ella en un momento dice es que mis hijos no sé qué, o sea, el tío, o sea, es como que no le hace gracia. Pero en ningún momento le he montado ahí un pollo no, ahí como, bueno, pues si te vas, y es como que empieza, no dice, pero es que te vas descalza, la tía está tan distraída que se está yendo por la nieve descalza, allí en medio del campo, sí, y de espera, ven, ponte las botas, bueno, y acaban, no se va al final, se supone, no se ve tampoco, ¿no? Pero se supone que pasa allí el fin de semana, sí. Pero has notado que en la oscuridad, cuando están frente a la ventana, este hermoso ventanal que hay en el molino, It's getting late. Mm-hmm. Does it matter? Cuando la está abrazando, que le dice, luego te llevo a casa. I'll take you home. Sí. Que digo, esto lo metieron en postproducción, porque es obvio que se quedó el fin de semana y después, y de hecho lo dice. Es que de hecho lo dice, luego hay otro personaje que dice, has estado fuera el fin de semana. Pero no, la escena termina que él le dice, luego te llevo a casa. Sí. Por las dudas. Sí, porque ya le dices un poco tarde. Y sí, la censura por las dudas, que no sea tan escandalosa. Que ella es viuda, no es que está casada, no es que está haciendo nada contra la ley. Bueno, sí, en esa época no, es como que si no estabas casado no podías meterte en la cama. Claro, esa es implícita, ¿no? La ley conyugal es que sí, no puedes engañar a tu marido porque es razón para divorcio, ¿no? Hay algo, ya hay una ley, pero en este caso en que ella es viuda no hay ninguna ley.
Es solo una Sí. presión social de sus padres, Sí, de sí, su claro, tribu. sí. Y de su familia, que en este caso es Sí, mucho los más hijos, importante, pero ¿no? sí. O sea, ella en realidad, en el fondo, lo que son sus vecinos, la sociedad en sí, no le da tanta importancia. El problema aquí realmente son los hijos que están en contra de la relación, y ahí sí que hay un problema porque no quiere como defraudar o molestar, o también porque hay un momento que la hija llega, ¿no? Y alguien se ha metido con ella porque su madre está saliendo con el jardinero, ¿no? Entonces ahí hay un drama. Pero ella es estudiante de psicología. Sí, es como que es muy avanzada para su época, pero de repente no, Totalmente es como retrógrada. totalmente retrógrada. One of the kids made a crack about you. What did they say? That you and Mr. Kirby were even before Dad. Hay una escena ahí donde hay esta discusión, ¿no? Que la hija está llorando con una ventana maravillosa, verde, que tiene una iluminación que dices, pero o sea, es la cosa más artificial que he visto en mi vida. La madre está todo el rato en unos tonos cálidos y la hija ahí con la cara verde. Es verdad que ese es el momento donde la iluminación es la más estrafalaria de toda la película. Pero has visto que hay una ventana circular en la pared que tiene como un filtro Sí, es multicolor sí. y que de alguna manera quiere hacerte creer que la luz viene de ahí. Que es imposible de todas formas, pero al menos dijo, bueno, al menos ¿cómo podríamos justificar este capricho? Porque es un capricho... Es un capricho en cierto sentido porque no tiene ningún tipo de lógica, pero al mismo tiempo tiene la lógica interna de la escena de no. Y luego, bueno, que luego al final los hijos es como que la dejan ahí medio tirada porque luego viene el hijo y dice, bueno, yo me voy a vivir a Francia, la hija, yo me voy a casar, y es como que ella se queda ahí diciendo, o sea, toda esta mierda para iros y dejarme aquí sola, ¿no? Y ahí el plano, el famoso ese plano de la tele. Hablemos de esa escena. A esta altura ella ha decidido cortar su relación con el personaje de Ron para cuidar de sus hijos. Sí, bueno, creo que es Navidad, ¿no? Me parece. Pero que lo de la tele viene de antes ya, que primero no, la amiga le dice tienes que comprar una tele, el hijo está todo el rato diciéndole tienes que comprar una tele, porque es como que una señora sola que puede hacer, puede ver la tele. Total, que llega la Navidad y llega el hijo y dice tengo un regalo para ti, verás qué bien, no sé qué. But it's got a nice size screen, and it's easy to operate. All you have to do is turn that dial, and you have all the company you want, right there on the screen. Drama, comedy, life's parade at your fingertips. Y hay un plano en el que de repente ella se ve sola, reflejada en la tele. La tele refleja, vamos, como si fuera un espejo de... Hace un picture in picture. Sí, sí. Y se ve ahí encerrada, reflejada. A ver, así explicado sin verlo es un poco, bueno, un plano de una tele, pues tampoco es para tanto. Pero cuando lo ves en el contexto de la película, yo recuerdo la primera vez que la vi, ese momento es como, Dios mío. Y de hecho hay algún diálogo en la película, ¿no? Que hablan de cómo encerraban en vida a las mujeres, los egipcios en... Exacto. Y es muy interesante que es la hija, ¿no? Que es la estudiosa. Bueno, la hija al final se da cuenta, al final hay un momento... El hijo no, el hijo... Pero la hija sí que al final hay un momento que se da cuenta de que lo que ha hecho que está mal y que en realidad no tenía razón, ¿no? Una de las claves de la subversión del género es poner en evidencia estas paradojas y buscar la manera más creativa, más cinematográfica, nunca mejor dicho, de contar estas historias, que es donde está la verdadera magia de Cirque, ¿no? Como realizador, como poeta de la imagen, podemos decir. Y esta noción de la paradoja que es pues central también en Luis Buñuel, ¿no? Como la definición por excelencia de su personalidad y de su obra. Bueno, probablemente sabes que tiene una formación, ha estudiado desde pequeño en escuelas súper católicas, con una familia muy, muy católica y que... Bueno, España... No, que creo que no podía ser de otra manera en esa época, ¿no? Pero bueno, sí. Y es una cosa que evidentemente lo llevó durante toda la vida, la culpa, el deseo reprimido, la iconografía religiosa. Él cuenta, por ejemplo, en su autobiografía, en Mi último suspiro, que creo que la publicó en el 82 o algo así. Un libro altamente recomendable. Él cuenta que soñaba a veces con la Virgen María, ¿no? Y te imaginarás que él, según cómo le iba ese día, soñaba una cosa u otra con la Virgen y luego se despertaba con una sensación de confusión y de aislamiento, una cosa que no podía hablar con su familia, evidentemente.
Ha sufrido tanto con estos conflictos que en un momento se casó y dijo, bueno, basta, no quiero saber más nada con el sexo, las travesuras y no sé qué, y se volvió como un poco puritano, pero tuvo una juventud y una infancia muy complicada, ¿no? Y esta imagen, esta noción de la mujer como la clave de todo, la mujer como la Virgen María y tu madre que te da vida y que te cuida y que es la fuente de luz y de pureza, pero la mujer también como la causa de todas tus tristezas, tus penurias, tu caída, ¿no? Y cómo se mezclan estas cosas todo el tiempo. Como personaje paradójico siempre se definía como que era una persona de cintura para arriba y otra persona distinta de cintura para abajo, y que podía un poco como compartimentalizar su personalidad según qué era lo que estaba haciendo o con quién estaba hablando, y esta fragmentación del cuerpo es una cosa que luego se hace carne en la obra de Buñuel. La mutilación, ¿no? La trastocación de cuerpos, cabeza de una cosa con el cuerpo de otra cosa. Oh, sí, el cadáver exquisito surrealista, sí. Exacto. Cuando tenía 17 años creo que se fue a vivir a Madrid, a la residencia de estudiantes, y ahí conoció a Dalí, a Rafael Alberti, a Lorca, a toda esta gente, y que evidentemente le empezaron a mostrar otro tipo de realidad, otro tipo de relación con las mujeres, ¿no? En colaboración con Dalí empieza a preparar Un perro andaluz. El surrealismo lo ha cogido casi como un manifiesto cinematográfico de su movimiento en París. Y ya este conflicto, estas fantasías sexuales reprimidas que se materializan a través del fetiche o a través de poesía visual que es ambigua y que puede escaparse de la censura, ¿no? Y él en 1953 está inspirada en la novela de Mercedes Pinto. Sí, es una escritora española, de izquierdas feministas, sí. Y la novela es una autobiografía. Mercedes presentó en Madrid un ensayo que se llama El divorcio como medida higiénica. 1923, y que después de leer ese manifiesto tuvo que exiliarse porque casi se la cargan. Y Buñuel ve en esta novela, pues eso, una posibilidad de hablar del melodrama, y sobre todo en México, en donde el machismo es una cosa más impune, tal vez, ¿no? Y hay una cosa, como una temática muy, muy recurrente en la obra de Buñuel, que es esa relación de poder, ¿no? Y cómo el matrimonio es la primera gran relación de poder, siempre casi como que la mujer es una pertenencia del hombre, y la define de esa manera. Es una peli blanco y negro, hay que decir. Sí, y en un formato mucho más cuadrado que el melodrama. A ver, también es una película anterior, ¿no? Pero a nivel estético no tiene nada que ver con las películas de Sirk, pero una cosa en común, muy en común con Old Heaven Allows, es el tema de la mujer atrapada, ¿no? Totalmente. En otro tipo de historia, ¿no? Pero lo que Sirk lo hace más, claro, la de Sirk es mucho más panorámica, es 16:9 o más o menos, ¿no? Y lo que Sirk hace, pues, ¿no? Todo el rato metiéndola entre rejillas, barrotes, biombos. Buñuel lo que hace es que es una peli más cuadrada y ella está todo el rato intentando escaparse del plano, ¿no? En cierta manera, el castillo este burgués, este entorno tan rico que le ofrece Francisco, es una prisión de lujo. Cada vez que veo este salón, me pregunto cómo a un arquitecto pudieron ocurrirse esas extrañas ideas. Nada parece sellado por la razón, sino por el sentimiento, la emoción, el instinto. Esta casa fue construida por el padre de Francisco a su regreso de París después de la exposición de 1900. Pues debió ser un hombre muy original y caprichoso. Todo lo contrario de Francisco, que es perfectamente normal y sensato. Ya desde ese tipo de discurso, Buñuel nos está diciendo prepárate para la comedia, porque esto va de todas las cosas, que la apariencia, volviendo a esto de la imitación de la vida, ¿no? De las apariencias y demás, y la verdad de todos estos personajes que es tan distinta a lo que vemos, ¿no? En Jueves Santo, el cura del pueblo está lavando los pies de estos monaguillos y de estos niños con un beso que dura como 30 minutos en los pies descalzos del niño, y corta al plano del niño mirando, ¿no? Como diciendo, ¿qué beso me está dando este? Y volvemos a un primer plano del cura besando este pie todavía un rato más para pasar al siguiente y besar el pie siguiente, ¿no?
todo el mundo toma esto como lo más normal del mundo, incluyendo Francisco, que está ahí ayudándole mirando el pie, ¿no? Mirando la escena. En un momento se le ocurre mirar los pies de los demás, ¿no? Va zapato en zapato, uno más feo que el otro, no sé cómo decirlo, uno más conservador que otro, hasta que encuentra los zapatos perfectos con las piernas perfectas. Primero se enamora de esos zapatos, ¿no? Y de esas piernas. Otra es la fragmentación esta de cintura para abajo y cintura para arriba, ¿no? De sus personajes. Él quiere esas piernas y luego mira para arriba y dice, menos mal que la chica también es guapa, ¿no? Sí. Delia Garcés es una famosa actriz argentina, él es Arturo de Córdoba, un muy conocido actor mexicano. Y desde ese momento él está decidido a tener a esta mujer, que ella tiene otro novio, ¿no? Sí, bueno, está prometida con otro tío, sí. Da la casualidad de que investigando un poco quién es ella, no acaba descubriendo que está prometida con un amigo suyo, sí. Hay algo por parte de ambos, pero ella es como que no le hace mucho caso, ¿no? Porque ella está con este otro. Pero bueno, él está tan obsesionado que empieza un poco a investigar, cómo a perseguirla, a ver quién es. Bueno, también todo un poco, vamos. Stalker total. Sí, stalker total. Bueno, y al final acaba descubriendo que es la prometida de un amigo suyo y entonces se monta ahí el paripé de invitarlos a una fiesta para que venga con ella, ¿no? Para así poder conocerla formalmente. El amor surge de improviso, bruscamente, cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Bueno, eso que tú dices es el flechazo. El amor que hiere como el rayo. Nada recomendable. El rayo no nace de la nada, sino de nubes que tardan mucho tiempo en acumularse. Bueno, hijo, pero el amor no siempre es recíproco. ¿Y si ella no te quisiera? Tendría que quererme. Vaya, no te creía tan romántico. Bueno, sí, y acaban casándose. Es como que consigue sacársela al otro y se casan. Y entonces resulta que él es un machista insoportable, súper controlador, súper celoso. O sea, lo tiene todo, vamos. Está convencido de que su mujer le está poniendo los cuernos, cosa que no es verdad, y se está volviendo loco. De hecho, hay varias escenas en las que él tiene un comportamiento como súper obsesivo-compulsivo. Cuando coge el zapato del suelo y lo mete en el armario y entonces dice, uy, no, que no está colocado igual que los otros zapatos, y le da la vuelta. Y hay una escena que se pone a dar con un palo en una escalera. Y un ruido aterrador y ella se encierra en la habitación. Es el terror puro, ¿no? Ya de la violencia física, del abuso de todo tipo. En ningún momento lo vemos en escena. Sí vemos muchísimo abuso verbal y algún sujetón que otro, pero ella cuando en off cuenta lo que le sucede, confía en su madre o en el cura mismo en algún momento, comete el error. O en su primer novio. Su primer novio, que finalmente es a quien le acaba explicando toda la historia. Sí. Y gracias a esta narrativa vamos reconstruyendo ese pasado, ¿no? Cuando están ellos de luna de miel, da la casualidad que hay un viejo conocido de Gloria. Simplemente se encuentran en la calle y tienen una conversación de lo más cotidiana. Y Francisco se vuelve loco, está convencido ya de que están conqueteando o ese tipo de cosas. Y da la maldita casualidad de que este tipo está justo alojado en la habitación contigua en el hotel. No es posible. ¿Cómo que no? Si lo acabo de ver yo. Tal vez estuviera ahí antes de nuestra llegada. Ese individuo se ha mudado de cuarto para estar junto a nosotros. Porque tú le gustas. Y en su paranoia infernal, Francisco está convencido que este muchacho los está espiando a través de la cerradura de la puerta. Entonces coge una aguja larguísima y puntiaguda y bien afilada, que eran muy típicas de esa época. Francisco, ¿qué vas a hacer? Y sin ningún tipo de tapujo, la mete por el agujero de la cerradura, como diciendo, si me estabas espiando por ahí, te quedas ciego de un ojo. Se apartó. Voy a terminar con esta situación indigna. También va de este tema de la amputación, de la mutilación, y contaba Buñuel que cuando él era pequeño y veraneaba en San Sebastián con sus amigos, los lavabos de las chicas estaban justo al lado, adyacente al lavabo de los hombres. Entonces habían hecho un agujero y a través de ese agujero espiaban a las chicas. Y que cuando las chicas se dieron cuenta, una sacó una aguja e hizo ese gesto, sin importarle si había algún chico del otro lado o lo que fuere, para que le dejaran de espiar. El remate de esa historia es que a los chicos se les ocurrió utilizar una lente y ponerla en el agujero para que se les pasaban en la aguja, no les hicieran daño el ojo y poder seguir espiando. Pero bueno, es una problemática que está desde obviamente la escena del perro andaluz de la navaja, ¿no? De cortar al medio este ojo y demás, que se repite, de los amantes apasionados que se muerden los dedos
sensualmente y terminan, de hecho, canibalizándose y acariciándose con solo muñones porque ya no tienen dedos para acariciarse y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es muy hermoso, pero yo prefiero los sitios donde hay gente. Allá tú. Yo en cambio me siento feliz aquí, en la altura. Había una iconografía religiosa muy importante, por ejemplo, con el tema de las campanas, que son un símbolo muy típicamente, ¿no?, de campanario, de religión, de iglesia, y que para todo amante del surrealismo y del psicoanálisis y demás, la campana es esa figura como bisexual, digamos. Está la campana que es femenina, el contenedor, y luego tiene el badajo, ¿es? Sí, badajo, ¿no? Que en el caso de las películas de Buñuel, especialmente en Tristana, hay un badajo que es espectacular, para mí que lo hizo fabricar a propósito, que es fálico completamente, ¿no? Y hay personajes femeninos que están tocando las campanas, y la vibración de las campanas y demás. En el caso de él, tienen esta subida al campanario, ¿no?, y esta escena como surrealista, bajo una campana enorme, donde te das cuenta de lo desamparada que está ella bajo el poder de su dominio. ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello y te arrojase al vacío? ¡No viste! Es muy obvio que la famosa escena de Vértigo del campanario viene un poco de ahí, porque ahí, no sé si decir en él, no se sabe muy bien si él está intentando realmente matarla o si es una amenaza, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con Vértigo, también porque Vértigo recupera mucho todo este tema, ¿no?, de la paranoia y de estar obsesionado con una mujer y todo eso. Claro, Vértigo es posterior, o sea, y sabemos que Hitchcock conocía a Buñuel, que había visto sus películas, o sea que es muy, muy probable que venga en parte de ahí. Pero lo gracioso es que en realidad la primera escena que yo conozco de un asesinato, una especie de trifulca, intento de asesinatos en un campanario, es en una película de Douglas Sirk. Me pareció curioso viendo la de Buñuel pensar que la de Hitchcock viene de ahí y la de Buñuel viene de Sirk. No sé, es como al final un círculo. Hay una escena en la que Francisco, que ya está perdiendo la razón, coge 2 sogas con forma de horca, un frasco que entendemos que es como una especie de cloroformo o algo así, algodón, en donde coloca una cuchilla de afeitar, hilo y una aguja muy larga, y se lo pone todo en el bolsillo. Va con mucha cautela una noche a la habitación de su mujer. Ella está durmiendo pasiblemente, o no lo sé, en su cama, y él, atribulado, empieza a atarla, a maniatarla, ¿no? Y ella se despierta antes de que él pueda hacer esa operación, que no sabemos exactamente qué tipo de operación es, pero que evidentemente tiene una gilet para cortar y tiene hilo para coser. Hay una imagen que se ha hecho también tal vez muy conocida de Buñuel, que es esa imagen de esos labios cosidos, ¿no? Entonces, cuando la censura le preguntaba, pero qué barbaridad iba a hacer este personaje, dice, no, le iba a coser los labios. Dudo muchísimo que sea eso. Y ella se despierta, que es muy interesante porque en la película de Tristana, él la droga a ella para antes de hacer. Dicen, no voy a correr ese riesgo que cometí en mi película 20 años atrás. Estamos en la mente de él completamente y nos vamos de la peli casi en la mente de él, en donde viene esta escena en la iglesia, que está convencido de que le están metiendo los cuernos y tiene esa fantasía de que los que están orando en la iglesia, en planos que se intercalan con la escena de esta gente orando, hay de repente la gente burlándose de él, marcándose las sienes como cornudo, ¿no? Incluso el padre. También usted, padre Velasco. Vamos con Sex, Lies and Videotape. Being happy isn't all that great. I mean, the last time I was really happy, I got so fat. El entorno es bastante similar al de All That Heaven Allows, de suburbio americano, de gente... Bueno, igual en All That Heaven Allows son más burgueses pijos, en Sex, Lies and Videotape sí es clase media alta, trabajos tipo abogado, pero vamos, gente que tiene un cierto nivel, posición social, una vida súper tranquila, supuestamente, o al menos en apariencia. Él trabaja, es abogado o algo similar, ¿no? Y ella es ama de casa.
Es un poco raro porque estamos ya en el año 89, pero bueno, aquí no hay criados ni nada, o sea, entendemos que ella debe ocuparse de la casa al menos, pero es ama de casa. Igual que en All That Heaven Allows llega un elemento externo, ¿no?, que lo trastoca, que aquí es James Spader, que es Graham. El personaje viene de exactamente el mismo contexto, lo que pasa que durante los últimos años ha tenido una vida que no tiene nada que ver con eso. Es un personaje que está vagabundeando por Estados Unidos. No se sabe de qué vive, pero tiene dinero. Vuelve a vivir a la ciudad y va a buscar un piso, y el marido este, que era amigo suyo del instituto, pues se ve como un poco obligado, ¿no?, a cogerlo. Y son dos personas que entendemos que vienen de la misma clase social, entorno. Íntimos amigos. Sí, íntimos amigos cuando eran adolescentes, pero que ahora no tienen nada que ver, son el día y la noche, ¿no? Uno tiene el típico trabajo corporativo donde gana un sueldazo, casado, con típica vida aburrida, con su amante, que casualmente es la hermana de su mujer, ¿no? Y luego llega este otro personaje que no sabemos nada en realidad sobre él. Y no se sabe tampoco muy bien por qué está volviendo a la ciudad. Bueno, él comenta que tiene una historia pendiente que le gustaría cerrar con esta chica. Sí, más adelante en la película sí que se explica más o menos, ¿no?, por qué ha vuelto. Pero tampoco hace acciones como para resolver ese conflicto. conflicto. Nunca sabes exactamente. Te puedes imaginar cosas, ¿no? Pero no se llega a saber en ningún momento qué ha pasado. Tampoco es tan importante, ¿no? All I've been thinking about all week is garbage. I mean, I just can't stop thinking about it. What kind of thoughts about garbage? I've gotten real concerned over what's going to happen with all the garbage. De hecho, la película empieza con James Spader en el coche y de fondo la voz en off de la protagonista, Dandy McDowell, que se llama Anne en la película, que es la que está casada. Y ella está en el terapeuta y está hablando de una cosa totalmente absurda, ¿no?, que está obsesionada con a dónde va la basura y qué hacemos con la basura. Y se presentan así los dos personajes, él en imagen y ella solo en el audio, hablando por encima. Y también vemos al marido. Sí, también vemos al marido después. Teniendo su hacer. Sí. O sea, se presenta toda la situación. Todo al mismo tiempo, sí. Una escena súper eficaz. Sí. Bueno, hay que decir que Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo es la película de menos presupuesto de todas estas. Es una película indie y de hecho es la primera película de Soderbergh. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, que es la primera, sí. Esto me parece interesante porque es una película que para ser la primera está muy bien. O sea, hay pocos directores que tengan debuts así. Y luego en entrevistas con Soderbergh he leído que él la ve ahora y que le parece una película muy imperfecta, y dice que en parte es porque ve que la cámara se mueve mucho, porque fue que llegó, ¿sabes?, al rodaje y era en plan, tenemos un traveling, puedo hacer un traveling, una dolly, ¿no? Y que era como, vamos a hacerlo todo. Y que la ve ahora y dice, no, ahí la cámara no tendría que moverse. Bueno, hay una contraposición muy clara tanto entre el personaje de James Spader y el de Peter Gallagher, que es el marido, en la manera en que se visten y cómo actúan, eso. Y también entre Laura San Giacomo, que es la hermana, y Anne, que son Andy McDowell, la mujer, y Laura San Giacomo, la hermana, también cómo se visten. Son dos personajes de carácter totalmente contrapuestos. La hermana es todo lo contrario, es artista bohemia que trabaja en un bar, que no tiene ningún problema en acostarse con uno y con otro y como que todo le da igual. De hecho, está liada con el marido de su hermana, ¿no? Creo que aquí el conflicto empieza sobre todo por esa contraposición entre 4 personas que se ven un poco en el mismo espacio sin tener realmente, o sea, con lazos familiares de amistad entre ellas, pero que en realidad son 4 personajes que no tienen mucho que ver entre ellos. Y el conflicto empieza cuando Anne se hace más o menos amiga de Graham, del forastero este que llega, y empieza a ver que es un tío rarísimo, pero al mismo tiempo es un tío súper honesto. Es un tío que hace como muchas preguntas, que se interesa mucho por ella. How do you like being married? Preguntas incómodas. I like it just fine. Sobre sexo, psicología. What about it do you like? I don't mean to be critical. No, that's okay. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Un poco cuando los dos se hacen amigos y empiezan a conocerse un poco y empieza a haber una especie de relación extraña. Primero porque son dos personas que entendemos que no tenían a nadie con quien comunicarse, porque él tiene una vida súper solitaria en la carretera y ella también, de hecho encerrada en su casa, porque no se ve que tengan ningún tipo de hobby, amigas. Viene con su psicólogo, no le cuenta todo, ¿no? Se censura a sí misma, se sonroja, ¿no? Tampoco puede confiar en su psicólogo.
Sí, es un personaje un poco que parece como que ha salido de otra época, ¿no? Sí. Que viene... Y de hecho la manera en la que se viste, ¿no? Que siempre va como con vestidos largos, así blancos. También hay un momento en el que de repente Anne se pone una camiseta roja después de alguna de las primeras interacciones con James Spader cuando va a ver a su hermana al bar. Hemos comentado que James Spader tiene un problema sexual que no duda en compartir sin ningún tipo de problemas. Como a los 10 minutos de película ya se lo está explicando a alguien a quien no lo conoce de nada. No tengo ningún secreto, soy impotente, para que lo sepas, ahí lo tienes. Él es como súper directo y ella está todo el rato como súper incómoda, pero al mismo tiempo está ahí, es como que no se esconde, ¿no? Luego descubrimos lo que es el tema clave de la película, que el sexo y las cintas de vídeo. Que resulta que James Spader tiene una especie de proyecto, no sé si decir artístico, porque tampoco él es artista ni cineasta ni nada, pero bueno. Tiene mucho que ver con cierto tipo de videoarte que se hacía en esa época, ¿no? Sí, pero recuerda él juró cosas. No mostrar esas cintas a nadie, o sea que no, y de hecho él en ningún momento se define como artista ni nada parecido, ¿no? Pero tiene una colección de cintas documentales de mujeres hablando sobre sexo. Mujeres que él personalmente entrevista, ¿no? Sí. What is the most unusual location you've ever masturbated in? Well, Y en un momento Anne, que va a visitarlo, descubre, ¿no?, esta colección de cintas y lo interroga un poco a ver esto qué es. Y él es un tío como súper honesto. Yo hago esto, entrevisto a mujeres. The interviews are about sex. sex? What about sex? Everything about sex. Y ella se queda como muy trastocada, pero lo comenta con la hermana. Con la hermana tiene una relación un poco extraña, porque es como que hablan bastante y le explica cosas personales, pero al mismo tiempo no se llevan bien, no encajan una con la otra, se ven poco, pero la llama para explicarle estas cosas, ¿no? Es una relación bastante particular. Son hermanas, yo creo que eso es lo que salva una relación de dos personas que jamás podrían ser amigas. Sí, y de hecho hay una escena en la que ella va a casa de la hermana. Es una casa muy pequeña y hay solo como 2 estancias. Una que es el salón, que es súper blanco, impoluto, y la habitación de la hermana, que es como mucho más oscura, de madera. Y hay una conversación entre las dos en la que el personaje de Anne está todo el rato en el lado blanco y la hermana está en la habitación. So what's he look like? Why? I just want to know what he looks like, is all. So you can go after him? Jesus, Ann, get a life. I just asked what he looked like. O sea, dentro del mismo espacio están, pero son planos totalmente contrapuestos. Hablan las 2 hermanas, ¿no? Le explica un poco lo que le ha pasado con este tío, que es un tío rarísimo. Bueno. Y la hermana le entra mucha curiosidad, ¿no? Tengo que conocer a este tío. Y se va a verlo directamente, que también es una cosa un poco absurda, ¿no? Se va a la casa de alguien que no conoce de nada, aparece allí de repente. Pero total, que acaba grabando una cinta de estas la hermana. Y luego vuelve a explicárselo a su hermana, claro. Y ahí ya es donde el conflicto empieza a estallar un poco, ¿no? De por qué has hecho esto, pero... Y por el otro lado, la hermana también empieza a sospechar que ahí con el marido está pasando algo raro. El personaje de Peter Gallagher está mintiendo todo el tiempo. Sí, todo el rato. Incluso Anne lo enfrenta en una escena que me parece exquisita, una noche a las 2 de la mañana, creo que es. Lo despierta y le dice, me estás engañando con otra, dímelo porque si me mientes me voy a enojar mucho, mucho, mucho. Y él aún así le miente, ¿no? Lo expone todo el tiempo como un mentiroso. Sí, y en el trabajo de hecho está mintiendo todo el rato también a la secretaria, o sea, es patológico casi, sí. Y Grant dice, odio a los mentirosos, no quiero hacer nada con la mentira. Ya está ahí también un poco verbalizando, que es muy del melodrama esto de verbalizar un poco el conflicto, ¿no? La hija cuando habla con su madre, no quiero que te pase como a las mujeres esposas de los faraones, lo está diciendo y sin embargo actúa de otra manera. Racionalmente expone una cosa y luego hace otra. Al final termina descubriéndolo por una casualidad también de que encuentra un pendiente, ¿no? en la habitación y que su hermana ha perdido y entonces se da cuenta, ¿no? Ata cabos. Ahí es donde está ya de verdad el conflicto, ¿no? Es como la peli más realista en cierto sentido de todas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene la trama más rocambolesca. Total, que acaba otra vez en casa de James Spader, ¿no? Y le pide que grabe una cinta y él le dice que no quiere grabar una cinta con ella, ¿no? Son los 2 personajes como muy asexuales en cierto sentido, ¿no? Arománticos, pero se intuye que ahí hay algo en la relación entre los dos que no está en la relación que tienen con los demás.
Entonces él de entrada le dice que no, que está agobiada, que le ha pasado eso, que está en una situación y que no quiere aprovecharse de esa situación. Pero bueno, ella insiste y al final acaban grabando la cinta, ¿no? Okay, I'm recording. Tell me your name. Anne Bishop Mullaney. Y ahí ya realmente no sabemos qué pasa. Pero ya al volver a casa habla con el marido y el marido se da cuenta de que ahí se empieza a poner súper celoso, ¿no? Que de hecho es gracioso porque cuando la hermana le ha explicado lo mismo le ha dado como bastante igual, pero de repente la mujer con la que no tiene realmente ninguna relación se cabrea muchísimo al saber que ha pasado esto. John le dice a Anne cuando llega a casa, no sé qué habrá pasado, pero te aseguro que lo que sé es que no te has acostado con él. Y Anne dice, bueno. Y ahí es cuando el otro explota. Pues cuando es imposible, sí, es que no puede ser. Y se va a buscar a James Spader a su casa, se pelea con él, ¿no? Lo echa fuera y se pone a ver la cinta. Y entonces es cuando vemos hasta cierto punto lo que ha pasado. Después de la pelea en el que James Spader se queda sentado en el... Bueno, así como le ha pegado el otro y está medio ahí, ¿no? Como sangrando, y se queda sentado simplemente en el porche, ahí como un rincón. O sea, es un personaje bastante muy, muy pasivo. Y el otro está dentro de casa y se ve a contraluz, ¿no? Como James Spader, que es el personaje honesto, está fuera ahí en un rincón hecho mierda y el otro está dentro oculto, pero en realidad es el que tiene el poder y el que no. Pero en realidad es mentira, porque es al revés, ¿no? Pero... Okay, I'm recording. Tell me your name. Bueno, es curioso, ¿no? Que en todas las películas de los 50 son espejos todo el rato. Aquí ya son cintas de vídeo el problema, ¿no? La tele y la imagen más... Sí, el vídeo directamente. Que es interesante que sea el vídeo porque ya en esa época está esta dicotomía de que el documental o las cintas de vídeo son más verdaderas que el cine, por alguna razón, porque son donde grabamos las cosas que pasan en casa, donde no hay tanta puesta en escena, claro. Esa pátina de verdad o de autenticidad que tiene el formato de vídeo, como un meta, ¿no? Un valor meta de lo que hace. Nadie va a mentir en una cinta de vídeo. ¿Para qué? Para eso no grabas, y de ¿no? hecho son cintas de vídeo que son muy, muy documentales. Un primer plano de una mujer hablando a la cámara explicando una experiencia sexual. Y bueno, pues ahí cuando la historia explota ya, ¿no? De que el marido se empieza a ver la cinta, ahí es cuando vemos realmente, hay un flashback, ¿no? Y vemos realmente la conversación que han tenido ellos dos. En realidad ya no le explica gran cosa, ¿no? Porque enseguida es como que le da la vuelta a la tortilla y lo empieza a interrogar a él, y ahí es como donde él se rompe. Bueno, y el caso es que entendemos que tienen sexo, ellos. Bueno, James Spader se ve en un momento, ¿no? Cuando se empiezan a acercar y a tocarse. No hay ninguna escena de sexo, o sea, de hecho es todo como muy de tacto, ¿no? Se toca la mano, le toca la cara, y entonces él se levanta y apaga la cámara. Pero sobreentendemos que algo ha pasado. El tema del melodrama es que todos estos conflictos se pueden resumir en que es la imitación de la vida, ¿no? De donde partimos. Sí. Es que la gente miente, la gente tiene una identidad que muestra. Y a veces no es algo consciente, a veces no es que estés mintiendo literalmente de que has hecho una cosa que no has hecho, que es más una careta que te pones, ¿no? Para esconder cosas o para mostrarte delante de una persona diferente que delante de otra. O para hacer lo que se espera de ti, ¿no? Sí. Y pertenecer a este club, a esta tribu. Aquí se ve sobre todo en el personaje, yo creo que el de Peter Gallagher, el marido, ¿no? Porque la hermana al final, bueno, le está ocultando que se está acostando con el marido, pero en realidad no se porta diferente. Es un poco ambiguo porque la hermana se quita toda culpa. Le dice, sí, es verdad, yo le estoy engañando a mi hermana, pero yo no hice ningún contrato con mi hermana ni prometí a nadie que le iba a hacer feliz la vida, y tú sí. Claro, y ahí en el fondo volvemos a esa dicotomía que te digo de la ley explícita acordada socialmente y que es la correcta, como nunca engañarás a tu mujer, y esta ley implícita del interior de casa, de nuestras relaciones familiares y demás. Y es muy interesante como ella lo pone de esa manera, como diciendo, bueno, yo estoy actuando mal, pero no tan mal como tú, que estás rompiendo una ley clarísima, ¿no? Sí, de hecho tampoco hay realmente un conflicto con la hermana después por eso, ¿no? Es como... que me llama mucho la atención. Sí. Yo creo que también el hecho de que ella no explote como explotaría en un melodrama, en un personaje normal. De hecho, la actuación de McDowell en la escena en la que encuentra
ese pendiente es extraordinaria. Bueno, hay un momento que sí, que es como que intenta aplastarlo con la aspiradora, pero es una perla, no vas a poder. Es imposible, ¿no? Pero bueno, sí, antes de ese momento es el reconocimiento, ¿no?, de lo que está sucediendo. Ella no estalla. Sí, pero al mismo tiempo también me parece interesante que de entrada se presenta el personaje como, no sé, como más ñoña, más, no sé, inocente, ingenua en cierto punto, pero en realidad al final de la película es en realidad la única que ve claro lo que está pasando entre todos, que entiende la situación y que toma la acción de hacer algo al respecto, ¿no? Hay una acción muy concreta de que ella coge la cámara de vídeo, se hace la directora de esta escena, la vuelve la cámara sobre quien la está entrevistando y empieza a interrogarle y hacerle las preguntas incisivas y profundas que él le hace a ella, y que cuando ella las vuelve hacia él pone en evidencia que él está mintiendo todo el tiempo, se está mintiendo a sí mismo, que aunque él esté convencido de que es la persona que decidió no mentir nunca más, es el más honesto del mundo, es tan falaz y mentiroso como el resto, ¿no? Es un poco la premisa de la película. Claro, aquí es una película que en términos audiovisuales es mucho más sutil. O sea, aquí no hay, vamos, no hay nada estrafalario, digamos. No, nadie se cae de un campanario, no hay una ventana verde y roja. Con un peñasco cosas, o sea, es una película mucho más modesta, sí, más realista. Pero toda la trama es totalmente folletinesca, pero hecha de una manera que no te la planteas. O sea, no creo que nadie vea esta película y piense qué culebrón, porque no está hecha con ese tono ni con esa estética. Está hecha desde una especie de, no sé, de posición más postmoderna, ¿no?, hacia la imagen y las relaciones humanas. Y otra cosa muy particular, yo creo que es una película que, teniendo la palabra sexo en el título, en realidad es una película donde no hay ninguna escena de sexo. Hay alguna escena de sexo entre ellos, entre el marido y la hermana, pero son muy poco explícitas. O sea, no hay ningún desnudo, no hay... Para ser de la época que es, hay una decisión muy consciente de plantearlo más desde el diálogo y el subtexto y que enseñar nada en sí. Far From Heaven de Todd Haynes, ¿cómo crees que encaja esta película en toda esta seguidilla de melodramas de los que venimos hablando? Esta me parece complicada porque yo la había visto en el cine y no la había vuelto a ver es del año 2002, o sea, 20 años, no han pasado más. La he vuelto a ver y la he vuelto a ver justo después de Old That Heaven House. Y por comparación pasa una cosa, que Far From Heaven es una película que está muy bien, o sea, está muy bien hecha, dirigida, la puesta en escena, los actores, todo. Lo que pasa que, como sabes que es contemporánea, hay algo que ya lo lees desde el pastiche o desde el camp, hay algo como que no termina de ser un melodrama clásico. No puede serlo, o sea, es imposible. También porque obviamente a nivel de temática es mucho... Claro, aquí ya hay un personaje abiertamente gay. Parte de lo mismo con That Heaven House, de hecho empieza exactamente igual. Hay muchos diálogos, escenas, nombres de personajes incluso que están copiados. También una familia clase media, suburbio americano, pero la historia es que el marido es gay y ella lo descubre en un momento dado, ¿no? La película empieza un poco ahí, ¿no? Que hay algo raro que ha pasado una noche, el marido está en la comisaría y ella acaba enterándose de que ha sido porque estaba medio, no sé, liándose con un hombre en algún sitio. So, there were drinks after work? What do you mean? They said something, intoxication levels. Christ, I had one lousy cocktail with Bill after work going... Y al mismo tiempo, por otro lado, ella se hace amiga del jardinero, que en este caso, aparte de ser de clase baja, es un personaje negro. Entonces aquí hay dos conflictos también, ¿no? Como en Imitación a la vida. Quizá lo más interesante de Far From Heaven es la interseccionalidad, ¿no? Porque tenemos al hombre heterosexual, blanco, clase media, pero que es gay. Por otro lado tenemos a la mujer y por otro lado tenemos al negro de clase baja, ¿no? Entonces aquí se mezclan feminismo, racismo, homofobia, se mezclan muchas cosas. Es curioso, por ejemplo, que el marido que es gay es muy racista, en cambio ella no. En realidad aquí no pasa jamás nada entre ella y el jardinero. You've been so very kind to me, and I've been perfectly reckless and foolish in return. Thank you. Thinking what? That one person could reach out to another? Take an interest in another?
and maybe for one fleeting instant could manage to see beyond the surface, beyond the color of things. La gente del pueblo los ha visto hablar alguna vez, ¿no? Es como que hay rumores de que igual tienen una relación, pero no ha pasado nunca nada entre ellos. Pero esto lleva a un conflicto en que unos niños le tiran unas pedradas a la hija del jardinero y entonces ahí él decide irse, ¿no? Por no seguir aguantando a esa sociedad en la que ya no puede vivir, ¿no? Que lo han expulsado por relacionarse con alguien con quien no debería, de una manera que no debería, entre comillas. Porque no hemos dicho en qué época está ambientada la película. En los años 50. Es que está todo copiado exactamente de las películas de Cirque. El marido en un momento dado se lía con un jovencillo gay, muy jovencillo, y dice que se ha enamorado y que se va a vivir con este tío y se divorcian. Y entonces ella, cuando se ve libre del marido, intenta como tener una relación, ¿no? Con este otro tío con el que hay un feeling, ¿no? Pero bueno, él le dice que no, que eso es imposible, que tal y como es la sociedad, que no puede ser. O sea, que no puede ser que esta señora blanca se case con él y que no puede pretender que eso no va a ser un problema, que eso va a ser un problema en todas partes. O sea, que no hay ningún sitio al que puedan irse. Entonces, bueno, pues él se va con la niña a otro sitio, ella se queda sola con el hijo y la sirvienta negra también está aquí. Es un personaje mucho más secundario, pero ahí está. Y el marido, pues entendemos que está en algún sitio feliz con su amante, en París, bueno, o de lo hecho, que fuere. se ven en una habitación de hotel, ¿no? Que él está hablando con ella y el chico está allí sentado en la cama. Él dice que lo quiere, pero bueno, esto hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿no? Porque es que de hecho la primera vez que ve al niño porque no sabemos cuántos años tiene, pero se da un poco a entender que es un adolescente prácticamente, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una cosa como muy turbia, ¿no? Al final el único que acaba con lo que quiere es el tío porque además el tío es racista, es alcohólico, no sé, es como que lo tiene todo. Y en el trabajo ya lo han echado, entendemos, ¿no? Porque también tenía ahí en el trabajo unos conflictos. De hecho, se llevaba a los amantes a la oficina, ¿no? A horas cuando estaba cerrada porque era el único sitio al que podían ir. ¿Te parece que hagamos una aproximación a los finales de todas estas pelis comparativas? Bueno, Imitación a la vida. Por un lado tenemos a Lana Turner, que decide dejar el trabajo y dedicarse a su casa y su hija y casarse con el que ha sido como su amor de siempre, ¿no? Que es Steve, el fotógrafo, que aparece y desaparece a lo largo de la peli y vuelve a aparecer hacia el final y suponemos que se casan. Que se insinúa también una línea secundaria que su hija se enamora de él en algún momento y dice, otro drama, otra línea pero más. Bueno, es como que lo ventilan rápido, es como esto es una tontería de quinceañera, ya no pasa nada. Y por otro lado tenemos el personaje de la sirvienta de Annie, que se muere y bueno, aparece la hija pródiga, ¿no? De que se arrepiente, ¿no? De haberse ido, de haber dejado a la madre sola. Es un final un poco agridulce, digamos, ¿no? Por un lado podemos entender que termina bien, ¿no? Porque es como que todos los conflictos que ha habido más o menos se resuelven, pero claro, Annie, que es el personaje como más honesto, ¿no? De toda la película, pues termina muerta por causas naturales, ¿no? Pero bueno, tiene un final, vamos, un entierro maravilloso. Sí. Y lleno de gente, y gente de todos los colores. Douglas Sirk explicaba que en esa escena hay una persona cantando en el funeral, una cantante negra. Sí, y muy conocida de la época. No conocida de la época. Y Douglas Sirk decía que no sé si era en este caso Columbia Universal, que no le gustaba nada. Que todos los ejecutivos le decían, ¿por qué sale esta señora gorda fea al final cantando? Y es como, madre mía. O sea, es como... No entendieron nada de la película. No entendieron nada, absolutamente nada. Esto habla también un poco del fracaso de la misión de Sirk en esta película, ¿no? Porque si solo le cuestionan eso, está claro que no queda clara la posición de Sirk. Sí, bueno, él mismo lo decía, que esta peli se entendió muy mal, que no... Claro, también está la sociedad. Tú no puedes pretender en el año 59 hacer una peli en contra del racismo y que la gente que es racista entienda. A ver, si no lo puedes pretender ni ahora, en el año 59, imagínate. En el caso de All Heaven Allows, ¿cómo es este final también? ¿Cómo este accidentado final? Sí, tiene que haber alguna tragedia, ¿no? Para que las cosas vuelvan a su sitio, y hay un momento en el que Rock Hudson tiene un accidente totalmente absurdo de que medio se cae por un barranco, ¿no?
Justo cuando ella decide volver para decirle que lo quiere y que se casen y todo esto, resulta que no lo encuentra porque él está cazando por el monte nevado en invierno y no llegan a verse, y cuando ella se está yendo en coche él se cae por un barranco y se queda allí. El final feliz es forzado, ¿eh? Yo juraría que alguna vez he oído en algún sitio que Douglas Sirk no quería terminarla así. Pero bueno, era un melodrama en Hollywood, tenía que acabar bien. Pero acaba bien, o sea, no sabemos cuál es la gravedad del accidente, porque él no se mueve. No, pero él se despierta, sí, al final. Se despierta, sí, pero no se mueve. Sí. Lo único que mueve es una mano para hacerse así. Bueno, pero suponemos, no se ha muerto y terminan juntos, acaba bien. Termina ahí con un plano súper bonito de ese campo nevado y el ciervo, el cervatillo. También un plano muy citado en otras filmografías, ¿no? En los personajes, de hecho, tampoco hay nada que cambie. Quiero decir, no es que de repente él se convierta en otra persona y ni ella tampoco. O sea, es como que simplemente aprenden no a aceptar que, bueno, igual la sociedad es como es, no pasa nada si hay gente que habla mal de nosotros, lo que sea, ya se cansarán y esa es la solución para todos los melodramas. O sea, simplemente con tener un poco de honestidad y de decir, bueno, basta de apariencias, basta de andar mintiendo, tengamos una conversación franca, qué es lo que necesito y no me das, qué es lo que tú quieres y no te doy. Habremos simplemente deshecho todo este género de nuestro vocabulario y millones de películas que nunca habrían existido, qué pérdida, ¿no? Pero bueno, habremos como sociedad ganado muchísimo y avanzado muchísimo también. Y esta misma tesis, este mismo tema es la esencia de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Graham y Ian acaban juntos. Simplemente se ve una escena que están juntos como en la escalera de la casa cutre donde vivía Graham, ¿no? Y se ve que son pareja. Es curioso que él está esperándola sentado en la escalera, como que no trabaja, sigue sin trabajar. Sigue ahí. Él en un momento dado dice que nunca se le va a acabar el dinero, o sea, no sé, entendemos que ahí, no sé, hay alguna herencia, no sé, de un padre burgués o alguna historia así, y no que él sé, no gasta pero mucho, eso también, sí, no tiene eso ni muebles, también, no tiene nada. Ice-Tea. Sí, o sea, tiene solo el coche, no tiene nada. Claro, y ya no tiene ni siquiera este hobby porque ha destruido su cámara. ¿Qué hace todo el día? Creo que durante la pandemia Soderbergh estaba aburrido y escribió un guión para la segunda parte. No sé si eso llegará a hacerse algún día, pero existe un guión. No sé. No. Sí. Y ella vuelve de trabajar, se encuentran sin una palabra, se dan un beso y él le acaricia un brazo. Ella que nunca se dejó tocar por nadie o que no, simplemente con ese gesto resuelve. Sí, y también hay otra escena al final con la hermana que vemos que ella va a verla al bar y que siguen hablando y le dice estoy trabajando aquí, llámame. Es fundamental en el melodrama, la familia tiene que terminar unida. Sí, y el marido no sabemos muy bien, pero bueno, el marido está fatal. Porque sigue mintiendo. Él también acaba bien, entre comillas, en cierto sentido. Ella consigue dejarlo. Sí, lo abandona. Lo abandona. Cosa que es muy importante. Sí. Se casa con el novio que tenía antes, que era, bueno, un tío normal, entre comillas, de la misma clase y todo, pero bueno, un tío sin esa el tío clase que abandonó de... por culpa de pero que de hecho sale en la película en varios momentos y el tío nunca se lo recrimina ni nada, o sea, no hay ningún tipo, el tío no, es como, bueno, te enamoraste de otra persona, vale, pues es lo que hay, no... Es el tipo honesto que siempre en todas las películas tiene que haber un personaje honesto que facilite la resolución del conflicto, si no es imposible, ¿no? A menos que sea a través de la tragedia y la muerte. Se casa con él, con un hijo que entendemos que es del marido anterior, porque se llama Francisco, igual que él. No se logra liberar del todo. No se libera porque el tío acaba como no es un manicomio, pero una especie de... Es una orden de institución jesuitas religiosa, ¿no? sí. No, jesuitas, perdón. Sí, bueno, de franciscanos. Franciscanos parecen, sí, pero no sé. Están hablando con el abad, así, no sé, tampoco... Sí. Que pasábamos por el barrio y queríamos ver cómo andaba y le dice, pero seguro no quieren saludarnos, no, ¿para qué remover viejas cenizas? No, solo queríamos saber que estaba bien, como que son personas con ética, ¿no? Que no es que lo han abandonado ahí en el loquero y ya está, sino que, bueno, ver cómo está. Y luego tenemos el contrapunto en donde ellos están convencidos, como siempre, de que se han salido con la suya, de que nadie los ha visto entrar ni salir,
Y por supuesto el personaje de Francisco dice, se han ido los visitantes, y dicen, ¿qué visitantes? No, ningún visitante. Sí, los visitantes, se los vi venir. Sí, bueno, los vio por la ventana mientras ellos estaban mirando. Saben perfectamente, sí. ¿No? O sea, dicen, no, ha cambiado, es un nombre nuevo, como siempre, lo vuelven otra vez a pintar, es el hombre más cuerdo y más honesto y más perfecto. Y en realidad sí, exactamente con la misma obsesión, solo que en apariencia más controlado. Sí, pero encerrado en un sitio donde no hay ningún trigger, que no, sí. Pero, ¿qué pasa en el plano final de la película? Lo vemos caminando en zigzag, de espaldas, así como un poco entre alma en pena y borracho y loco, enajenado. Sí. No se ha curado para nada, está otra vez pretendiendo, está otra vez haciéndole creer, ahora su tribu es esta hermandad de franciscanos o lo que fuere, y les está tratando de creer que pertenece, que no tiene ningún lado oscuro, que es una... Sí, pero en realidad, bueno, de hecho, en el plano es básicamente una mancha negra. ¿No? Sí. Y ella... Su redención viene dentro del status quo de decir, vale, dejo un marido por otro y le doy un padre a esta criatura que no tiene padre. O sea, también no sabemos exactamente, esperamos que sea por buenas razones por las que se casa con este otro hombre y no porque necesita darle de comer a... Puede ser un poco las dos cosas, ¿no? Pero vamos, no tenemos razones para pensar mal de él, porque la película nos lo ha mostrado en como absoluto, alguien, pero bueno, sí, el amor es... Ya, pero una cosa es la conveniencia de casarse con alguien y otra el amor, sí. Él se merece todo lo mejor, pero no sé si ella en qué plano está a esta altura después de todo lo que ha sufrido, ¿no? De hecho, ella huye a la casa de su madre, no se va. Él le ofrece, refúgiate conmigo cuando quieras, y ella siempre busca a su madre, que como todo el resto de la gente siempre cree más en lo que dice don Francisco que lo que dice su propia hija, ¿no? Lo cual es realmente terrible. Entonces esta vuelta al status quo es exactamente la vuelta de la que Buñuel quiere hablar. Y encima, ahora este loco está protegido, apadrinado por la iglesia. Sí. Y en cuanto a Far From Heaven... Bueno, tiene un final un poco agridulce. Yo creo que es bastante revelador en esta película que solo hay un personaje que aquí termina consiguiendo lo que quiere y es el hombre blanco. O sea, a pesar de ser homosexual, es el hombre blanco el que consigue lo que quiere. La relación que ella tenía con su jardinero era no solo este feeling que tú sugieres físico, no, ahí que había una relación real de conexión de mentes y de almas, ¿no? Había algo más. Y en un momento que se lo encuentra en una exposición de arte abstracto. Claro. En una película de los años 50, de verdad, que aparezcan unos cuadros de Miró, de Picasso y que haya una conversación ahí, es un poco raro. Pero ¿no te acuerdas que en Rock All That Heaven Allows, que viene uno que dice, yo soy pintor, pero no soy abstraccionista, ¿eh? Sí. Y dice, ¿y de qué está comentando? Sí, esto se nota que es una película ya contemporánea y que no hay... Bueno, algún día podemos hablar de la de Magnificent Obsession, que también hay un personaje que es pintor. Perdón, no quería... Pero bueno, sí, se encuentran en esta exhibición. Que hay una comunicación entre ellos, ¿no? De que dentro de ahí son como los únicos que entienden de verdad de qué va el arte abstracto, ¿no? Que entienden que hay algo ahí. Él dice en un momento, el personaje del jardinero dice en un momento que él quizá no acaba de entender muy bien, ¿no? qué es el arte abstracto, pero que para él hay algo de religioso, ¿no? Que es como si antes eran las imágenes de los Cristos, las iglesias, ¿no? Que había algo ahí como místico. Sí. Que ahora era un poco el arte abstracto, ¿no? Lo que recuperaba esa tradición de algo que está más allá de la figuración y de la lógica. Es muy curioso que empiecen realmente a conectar entre ellos dentro de ese contexto, ¿no? Pero esta abstracción también de alguna manera se referencia al decir sin mostrar, ¿no? Obviamente. A este sentimiento indomable que no encuentra una forma específica, pero que se puede expresar de alguna manera. Sí, bueno, el color, todo la tiene forma, que estar detrás de una capa de otra cosa que sí. Todas estas películas, ha sido de casualidad esta vez, son películas dirigidas por hombres. Sí. Y habría también que ver qué visión de todas estas feminidades tienen las mujeres. Por un lado está el tema de que en los años 50 en el mainstream de Hollywood había poquísimas mujeres dirigiendo. Puede haber, no sé, Ida Lupino, no sé, alguna hay, pero muy, muy pocas.
Entonces ya es que no existía esa posibilidad. Ahora sí que creo que hay, no sé, Mujercitas, ¿no? Greta Gerwig. Hay muchas películas de ahora que podrían entrar dentro de esa etiqueta. Lo que pasa que, claro, ya no están hechas de la misma manera. Sí, es que creo que es un tema interesante. Deberíamos reflexionar sobre esto, parar la cinta y pensarlo. Lo que sí está claro es que la evolución del género depende de la evolución de la emancipación de la mujer. Sí.